Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de la hermosa ciudad de Alto Hospicio. Estamos gozosos una vez más de poder estar compartiendo en la palabra, estudiando lo que el Señor quiere entregarnos durante este maravilloso domingo. Ya estamos en nuestra tercera sesión, en nuestra tercera clase, en lo que es este libro en Proverbios, donde estamos abarcando el capítulo 14 en diversas perspectivas. Ahora, Raúl un día compra un terreno en una ciudad y empieza a comenzar la casa de sus sueños. Ponte en sus zapatos. Si pudieras comprar un terreno y tener los recursos para construir la casa de tus sueños, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de Raúl tuvo la gran bendición de poder hacer ese paso importante en su vida. Y el primer día que llega va y alcanza a levantar 4 paredes de lo que va a ser esta magnífica casa. El día siguiente, Ralph, no Raúl, pero Ralph llega y empieza a remover las paredes que Raúl había puesto. De las 4 que puso Raúl, Ralph el día siguiente alcanza a remover 2. El día siguiente Raúl construye 5 más, para luego el día siguiente Ralph venir y remover 6. Todo lo que Raúl trataba de avanzar, Ralph el día siguiente venía a deshacer. Luego finalmente decide empezar a comenzar a poner la estructura para el techo, para que el día siguiente Ralph llegue y lo remueve todo. ¿En cuánto tiempo crees tú que se va a demorar en construir esta casa? La respuesta es mucho tiempo, especialmente si es que sigue este patrón. ¿Cómo es la experiencia para él y su equipo? Bueno, la respuesta sería frustrante y desmotivante. Ahora, el problema acá es que Raúl y Ralph eran la misma persona. Tenía él un desorden de múltiples personalidades. Y un día se levantaba creyendo que era el constructor Raúl, para el día siguiente llegar como Ralph el demoledor. Ahora, nadie construiría una casa de esa manera. Nuestra familia y matrimonio muchas veces sufren de la misma esquizofrenia, donde no tenemos claro si somos constructores o si somos demoledores. Hoy veremos en el ámbito de liderazgo, en Proverbios 14, tocaremos este tema específico. Ahora, como repaso, hemos tocado ya en Proverbios 14 el tema de no seas autoengañado y hablamos de 3 tipos de personas que eran engañadas. Luego avanzamos la semana pasada con el escarnecedor y lo que viene por ser una persona que se burla tanto del resto como de Dios. El día de hoy vamos a ir en una nota más positiva, en vez de 2 advertencias, vamos a avanzar en saber cómo ser un buen líder. Y el mensaje lo vamos a dividir en 3 atributos para un buen liderazgo en Proverbios capítulo 14, donde vamos a ver las 3 Cs. Un buen líder es alguien que, número 1, construye. Número 2, cuida. Y finalmente, número 3, colabora. Bueno, avancemos con el primer versículo de este gran capítulo 14 de Proverbios y vamos a ver el primer principio. Dice así la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, yo estoy bien porque no soy mujer, uno podría decir en este texto, para todos los varones que están acá. Pero el énfasis aquí es en la decisión que tú tienes que tomar como individuo entre construir versus derribar. Este texto habla de la imagen de una esposa, una madre, que en su emoción muchas veces puede explotar o dejarla embarrada. Puede tanto sabotear, puede dividir, puede manipular, pero todo para su propia desgracia. Especialmente en esos tiempos donde no habían las leyes, regulaciones, normativas de poder progresar como el día de hoy lo tienen las mujeres. La mujer en ese momento histórico estaría destruyendo su fuente de sustento. Esta mujer es necia porque no mide las repercusiones a largo plazo. Es como el hombre que en el año 2010, teniendo un pésimo día de trabajo, siendo un azafato, no sé cómo se dice una azafata en versión masculino, pero una persona que trabaja en las aerolíneas atendiendo a los pasajeros, decide que está listo para jubilarse
y renunciar. Y después de que el vuelo termina en la ciudad de Nueva York, él, frustrado, enojado con un pasajero que había complicaciones por el tema del equipaje, decide tomar el altoparlante, agarrar a todos a garabato, tomarse 2 cervezas y decirle chao a su trabajo de una de las maneras más insólitas. Él abre la escotilla del avión, de la puerta que va hacia afuera, tira el cordón que abre lo que es el resfalín de emergencia en el océano y se lanza a su nueva jubilación, a su nueva retiro después de 20 años de trabajar ahí. Luego se da cuenta que dejó su equipaje arriba, tuvo que regresar arriba y se tira una segunda vez en lo que sería su último día de trabajo ahí. Ahora, cuando finalmente llega a la casa, la policía lo va y lo arresta, lo llevan a corte por prácticas de gran peligro en esa aeronave y termina teniendo que pagar una multa de más de $10,000, que el día de hoy sería lo equivalente entre 6, o ahora que el dólar está alto, a 8 millones de pesos por un momento de frustración que le salió bastante caro. Un buen líder es alguien quien se concentra en construir en vez de derribar. Ahora, ¿en qué áreas vemos este principio aplicado como liderazgo? Bueno, yo pienso primeramente en temas de iglesia como pastor, ¿ya? Yo tengo que decidir, o cada pastor tiene que tomar la decisión, si es que ellos van a ser un agente de construcción para los hermanos de la iglesia o de destrucción. Y eso es el producto ya de o amar a los hermanos o, en otras palabras, en algunos casos insólitos y lamentables, de odiar a la congregación en la cual están. Si yo no amo a la congregación, si tengo resentimiento, me va a ser sumamente fácil destruirlo. Pero si es que amo a aquellos que estoy sirviendo, realmente mi énfasis será el de construir. En un matrimonio, ya puedes decidir construir o derribar a tu pareja. Y va a ser el producto de que si verdaderamente amas a tu pareja o te amas a ti mismo más. Como padre o como madre puedes construir a tus hijos o puedes destruirlo. Y ojo, realmente el impacto que tienes como padre o madre será visto por el resto de la vida de aquella persona. En el mundo social, donde vemos las plataformas de Facebook, de Twitter, Instagram y todas las otras cosas que existen allá en el web, ¿ya? Tú puedes ser un agente que construye y motiva, o puedes ser parte de aquellos que derriban y destruyen. Ahora, 1000 veces mucho más fácil el encontrar el error en algo que motivar a progresar. Piensen en esto, ¿ya? Piensa estar en un matrimonio donde un día llegas con flores a tu casa para poder enamorar a tu amada Dulcinea, a tu amada esposa. Y cuando vas a entregarle las flores, ella dice, me gustan más las amarillas. Luego vas y le compras una argolla de oro. Y ella dice, me gustaba más el platino. Luego vas y decides llevarla a comer a algún lugar especial y estar manejando y ver el mall, van a llevarla al mall y ella dice, bueno, me gustan más los restaurantes exclusivos. Le escribes una poesía y ella dice que la métrica está desfasada. O donde le cantas una canción en la playa y dice que te equivocaste en un tono. O que le hiciste huevos en la cama para el desayuno y ella dice que quedaron un poco más cocidos. Que el asado quedó muy duro. Que tu corte de pelo es muy juvenil. ¿Cuánto durarán en ese matrimonio? Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo o no digo que construir es tolerar el error ajeno, sino lo contrario. Cuando uno ama de verdad y quiere construir, va a confrontar errores. Pero lo que hará, lo hará en una actitud de apoyo y no para derribar. Un buen líder es alguien quien elige tener la actitud de construcción sobre la actitud de destrucción. Si eres un cónyuge, un padre, un jefe, un ministro, busca la manera de felicitar, motivar, agradecer al resto. Incluso como padre, trata de hacer esta ecuación. Si tú pasas 90% de las palabras que diriges a tus hijos para felicitarlos y solamente el 10%
para confrontar errores, ellos tomarán un extra peso a las disciplinas y a los castigos. En tu matrimonio, si pasas dando cumplidos el 90%, cuando llegue el 10% ya de diferencia, tu pareja te va a escuchar mucho más. Pero si constantemente el 90% todo es negativo, ¿para qué te vas a seguir escuchando a la otra persona, sean tus hijos o tu pareja? Si igual lo vas a echar abajo después. Entonces, un buen líder es alguien que no ocupe la primera C, que es la C de construcción. Un buen líder construye. El segundo principio que me gustaría recalcar en este estudio de esta tarde se encuentra en versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Ya? ¿Cuántos aquí tienen un buey? ¿Ya? Un buey es un vacuno, es una vaca. ¿Ya? Tal vez sienten que su esposo come como una vaca o que se ve como una vaca, pero ese ya es otro tema. Nadie que yo sepa en la congregación tiene un buey. A no ser que tenga algún padre o madre, que tenga un familiar por aquí o por allá, que tenga terrenos con animales. Pero por lo que yo sé, de la visita que he hecho en Altos Pisos, nadie tiene un buey, sea adelante o en el patio de atrás. Entonces, ¿qué significa este principio? Bueno, la segunda C tiene que ver con el tema de cuidado. ¿Y a qué me refiero por cuidado? El buey era una inversión. Sin bueyes no había pan. No se podía arar el terreno, no se podía cortar el trigo, ya. Todo ese proceso empezaba con los bueyes. Sin bueyes no hay pan. Con bueyes hay abundancia de pan. El principio es que los recursos que tengo deben ser usados para poder producir un beneficio. Y esos recursos, si no los cuido, los perderé. Ahora, nadie aquí de nuevo tiene un buey, pero lo que sí tenemos es primeramente dinero. Ahora, cuando eras chico, cuando te daban, no sé cuánto te daban de mesada si trabajabas o algo, ¿ya? Pero digamos que tu papá te daba 10.000 pesos, para decir una suma. Ya veis, es una suma alta, ¿ya? Mi papá no me daba 10.000 pesos, pero digamos que te da 10.000 pesos. ¿Qué hacías con esos 10.000 pesos? ¿Lo ahorrabas? ¿Lo invertías? ¿O lo gastabas lo más pronto posible? ¿Ya? Lo más probable es, como eras cuando chico, lo más probable es que sigues así el día de hoy. Hay gente que tiene la tendencia de querer ahorrar, hay otros que le gusta invertir y hay otros que le fascina gastar. Ahora, dinero es un recurso y uno tiene que ser sabio en cómo usar bien esos recursos. Además, ya otro recurso podría ser el espacio físico. Algunos tienen casa, otros tienen departamento, ¿ya? Otros tienen aire libre. Algunos tienen oficina. En la iglesia tenemos un espacio. No todos tenemos el mismo espacio, pero maximiza el espacio que ya tienes para lograr el mejor uso. En otras palabras, no sobreconglomeres tu oficina o tu espacio, tu casa o tus posesiones, pero tampoco en el otro lado tenlos vacíos, ¿ya? Sino sé sabio en la manera en que ocupas el espacio que tienes. En algunos países donde el terreno es mucho más caro que acá, aunque acá en Iquique y Altos Pisos son terrenos altos a estándares mundiales. Pero hay otros que son aún mucho más caros y mucho más reducidos. Y eso conlleva a pensamientos originales de cómo arreglar su espacio. En vez de tener una mega cama en la única pieza que tienes, tienen camas que se doblan y se ponen en la pared. ¿Ya? Esa es una manera eficaz, inteligente de cómo usar el espacio. ¿Ya? Y hay otras ideas más que uno puede buscar en YouTube o lo que sea. Otros recursos pueden ser talentos y habilidades. Si eres bueno en diseño, si eres bueno con personas, si eres bueno con tecnología, si eres bueno con niños, ocupa tus talentos para el mejor provecho porque ya lo tienes. Oportunidades. Este es uno muy importante. Oportunidades son recursos que muchas veces dejamos una buena oportunidad pasar. Oportunidades que no van a volver. Me hace pensar en la historia de esta hermosa ciudad de Alto Hospicio.
Las primeras personas que llegaron se tomaron los mejores lados a los mejores precios y el día de hoy gente podía venderlos a una millonada a lo que a ellos le costó una fracción. ¿Por qué? Se sacrificaron. Y ese sacrificio trajo un beneficio. Ubicación, precio, oportunidad. Ahora, tus recursos en estos momentos son limitados, como en todo el mundo. Y lo importante aquí es trabajar con lo que ya tienes, no con lo que no tienes. Es como la historia de mis padres. Cuando ellos recién se casaron, tal vez tengo mala historia, pero lo voy a relatar como me acuerdo escuchándolo en una de las prédicas cuando era chico, ¿ya? Mis padres eran tan pobres, tan pobres, tan pobres, ¿ya? Como la historia cuando los padres eran chicos y tenían que ir al colegio subiendo el cerro y de ida era subiendo el cerro y bajando era de subir el cerro a pies descalzos en el invierno y era lo peor del peor del mundo, ¿ya? Cada día me pongo un más y más así. Ahora, en la historia de mis padres que iba a contar, eran tan pobres que no tenían dinero para comprar un martillo. O parece que se habían mudado y el martillo estaba en una de las cajas y no sabían dónde estaban. Y querían poner arriba un cuadro. Y mi papá buscando por todos lados un martillo, o no teniendo plata para comprar martillos, dependiendo de la traducción que no tengo acá. Para colgar los cuadros, lo que hacía mi papá, tomaba los zapatos de taco de mi mamá y ocupaba eso para poder martillar clavos a la pared. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes han hecho la misma práctica, eh, pero lo que hacía mi padre era trabajaba con lo que había. Había una limitación, lo hacían igual. Uno puede decir, si yo tuviera más plata, o si yo tuviera mejores contactos, o si yo tuviera otro rostro, o si yo tuviera más personalidad, o si yo tuviera más títulos, siempre es una fantasía de algo que no tienen. Tú trabajas con lo que tienes. No malgastes tu tiempo con fantasías de cosas que no vas a tener. Lo mismo va para una iglesia. Un pastor podría decir, si tuviéramos músicos. Ahora, nosotros cuando empezamos la iglesia no teníamos ningún músico. Y Dios nos bendijo con los músicos, con gran variedad, con estilo, y realmente Dios nos ha bendecido grandemente. Pero si no tuviéramos a nuestros queridos hermanos de la congregación que tocan, todos los músicos que tenemos, igual saldríamos adelante. Algunos pastores podrían decir, si tuviéramos mejores gente que diera más dinero, ¿ya? Nosotros empezamos sin ni uno. Y ahora tenemos muchos hermanos que son generosos, que se sacrifican, que comparten, que son realmente dadivosos. Pero si no tuviéramos dinero, ¿nos detendríamos? La respuesta es no. Seguiríamos adelante. Hay iglesias que tienen presupuestos de multimillonarios en dólares. Pero ¿sabes qué? Mi Dios es dueño de todo. Mi Dios tiene todos los músicos que Él quisiera, tiene toda la plata que Él quiere, ¿ya? Él va a hacer su obra como Él quiere. Alguien podría decir, no, si tuvieron más maestros, o jóvenes, o adultos, o niños, o bebés, o esto, aquí, hasta allá, pero ¿sabes qué? No es un tema de lo que uno tiene, es la actitud de trabajar con lo que hay. Pero es importante con este tema, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Lo importante es cuidar lo que Dios sí nos ha dado. ¿Ya? Si Dios te ha dado un vehículo, cuidar ese vehículo. Si Dios te ha dado salud, cuidar esa salud. Si Dios te ha dado un equipo de trabajadores con el cual puedes trabajar en equipo, valga la redundancia, cuidar ese equipo. Si te ha dado tecnología, cuidarla. Oportunidades, cuidarla. No seas negligente en cuidar porque el día de mañana puede ser que no tengas lo que das por hecho. Imagínate una semana sin tu celular. ¿Podrías sobrevivirse o no? Me acuerdo antes de ir a Estados Unidos en el último viaje, aproximadamente un mes antes, mi computador murió. Y lo que yo daba por hecho, que me gustaba, tenía todos mis recursos, tenía todo y lo recuperé. Pero me acuerdo no teniendo un computador por un mes y era sumamente frustrante, para decirlo de la manera más simple. ¿Ya? Lo daba por hecho y cuando no estaba, ouch. ¿Qué tal cuando pierdes un auto, sea en el mecánico, o si tal vez hipotéticamente te lo roban, ¿ya? En una situación uno da por hecho algo y después no lo tiene y es como, ay, pucha, qué fome. ¿Qué tal en tema de una plancha? ¿Ya? Cuando uno se muda y necesita ya
Ir a trabajar o ir a la iglesia y no tiene para planchar su ropa, es como, uno lo da por hecho. Ahora, en este caso, para ser un buen líder debes cuidar las cosas. La tercera C, ¿ya? La tercera C en este mensaje, en Proverbios 14, lo vamos a ver en el versículo 28. Dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. ¿Qué es la tercera C? La tercera acá es colaboración. El texto habla del beneficio de trabajar con las masas y habla de la debilidad de grupos pequeños. En las masas, como rey, tienes mayores recursos de ingreso, tienes mayor defensa militar, tienes mayor progreso en infraestructura. Pero hay veces donde el liderazgo da por hecho la aprobación de las masas y ese fue el preámbulo de lo que es la Revolución Francesa, donde los monarcas daban por hecho que los plebeyos, el pueblo, las masas siempre iban a someterse a la autoridad, a un punto donde el liderazgo no representaban el interés del pueblo. Entonces, esta tercera C de colaboración es la relación en conjunto con aquellos que están siguiendo tu liderazgo. Me gustaría compartir 3 principios básicos que son necesarios si serás un buen líder, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en la oficina, en tu oficio o en el ministerio. Estas son las 3 áreas, las 3 cosas si que vas a ser un buen líder. No es una lista exhaustiva porque el tiempo realmente es corto. No obstante, da la noción básica de poder ser exitoso. El primer atributo necesario para ser un buen líder en este ámbito de colaboración tiene que ver con el ámbito llamado ética. ¿Qué es ética? Ética es hacer lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno. Ética produce confianza. Cuando uno es un líder y demuestra integridad y carácter, lo que generas es que las personas pueden tener una cierta confianza en que lo que dices es confiable. Por ejemplo, cuando hablamos de un político, ¿todos los políticos crean confianza? ¿O hay un cierto nivel de ausencia de credibilidad que existe? La pregunta es ¿por qué? Puede ser por mala experiencia, puede ser por un sinfín de cosas. Cuando un vendedor de cualquier cosa viene a hablarte, ¿ya? Es importante que genere un cierto nivel de credibilidad, porque son muchas veces buenísimos en vendiendo productos, sea un vendedor de algún vehículo, un vendedor de algún producto cosmético, lo que sea, va a tratar de lograr el objetivo que es ganar dinero. Ahora, apliquemos esto en un contexto de familia. Si tu hijo te ve como padre o como madre, si eres con el resto, chueco, mentiroso, truculento, ¿creerá en su padre o su madre el hijo cuando lo escucha hablar a él? Si tú mientes con el resto, aquellos que te ven mintiendo, no van a tener una confianza en lo que tú vas a decir. El segundo principio de aplicación de liderazgo en esta idea, ¿ya? Además de la ética, la integridad que la Biblia grandemente promueve, exalta y motiva, tiene que ver con el ámbito de siendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, primeramente la gente debe entender que lo que tú dices tiene peso, pero la segunda cosa es que lo que tú vives, sí, que tú vives lo que tú enseñas. Por ejemplo, coraje produce coraje. Cuando gente ve el valor de una persona, muchas veces eso lo va a gatillar a querer seguir en esos mismos pasos. Por ejemplo, cuando suben las ventas de productos deportivos, sea arcos o algún tipo de balón o pelota, vestimenta, ropa, zapatilla, muchas veces esas cosas suben en venta cuando ocurren las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque gente ve ese ejemplo y dice, mira, si ellos pudieron, ya voy a poner yo de mi parte.
le entusiasma. Lo mismo pasa cuando ya Chile llega a jugar, por ejemplo, en las finales de la Copa América o va al Mundial. Eso genera un cierto nivel de decir, ah, mira, veo el ejemplo del resto, me produce que empieza a contagiarse. Pureza también produce pureza, pero además hipocresía produce hipocresía. Lo que tú haces habla 1000 veces más fuerte de lo que tú podrías predicar o enseñar o decir. Entonces es importante destacar eso. Nadie quiere seguir a una persona que es hipócrita. Yo he estado bien pendiente en los últimos semanas y meses en las noticias que ocurren en Estados Unidos, especialmente en el movimiento de ultraizquierda que está tratando de lograr puestos de alto rango, mandato, especialmente ahora que están en las elecciones. Entonces siempre estoy pendiente porque cambios de política producen cambios a la ciudadanía, cambios de la ciudadanía hacen impacto directamente a mi vida, a la vida de mi esposa y etcétera. Y una de las cosas que se han escuchado mucho acerca de la administración que está actual, ya que es muy anti-Trump, dicen que él es racista. Parte de su racismo se ve porque quiere construir una muralla que limita el acceso de gente inmigrando del sur, por lo general de manera ilegal. Dice que la policía es mala y abusiva, abusiva de poder, ¿ya? Y está el producto ¿ya? Del estallido social que ocurrió por la muerte de George Floyd y el mandato, lo que están tratando la gente de esos partidos políticos, de esa tendencia que es bien extremista, es de tratar de remover la presencia policial, porque son racistas. Por lo menos eso dicen. Y además dicen que el racismo es malo. Ahora, esa ha sido la retórica que se ha estado fuertemente motivando en los círculos de los medios sociales, los medios de noticias, la farándula, etc. Eso es como es lo más popular en este momento. Entonces, ahora hace un tiempo, un mes y medio atrás o algo así, ocurrió un apoderamiento de una de las metrópolis de Estados Unidos que se llama Seattle. No me acuerdo si era Seattle o Portland, uno de los dos parece que es Portland. Y le pusieron las siglas CHOP, ¿ya? Que es Capitol Hill, algo, algo, algo. Y es como la zona libre de opresión, es su propio gobierno dentro de esta ciudad. ¿Y qué hacen estas personas que son anti-institucionalistas? Lo primero que hacen es poner murallas. ¿Ya? La misma queja que se había hecho el presidente es malo porque está poniendo murallas, que es lo primero que hace, poner murallas. Luego dicen, no, es que la policía es mala y abusiva y racista. ¿Y qué hacen ellos? Establecen su propio sistema de policía interna, que andan armados. Eh, la violencia interna ha sido tanto que un joven afroamericano fue asesinado dentro de esta área libre de policía. Y al final del día, cuando muere este joven, están reclamando, ¿y dónde estaba la policía? ¿Ya? Ah, ese es uno de los ejemplos donde un grupo de personas estaba exigiendo una cosa y cuando finalmente tuvieron el poder, hicieron exactamente lo mismo por lo cual estaban criticando. Esta semana acá localmente en Iquique, un político, ya no voy a mencionar nombre, no voy a difamar nombre, pero es simplemente una esencia de ilustración. ¿Ya? Fue pedido demostrar la documentación que correspondía para salir fuera de la casa. Como todos nosotros tenemos que andar con documentación y si no, no tenemos una sanción, una multa, cárcel, lo que sea. En ese ámbito, la autoridad está tratando de promover que todos estemos cooperando en restringiendo y cuidando de que esto no se propague, lo del coronavirus, ¿ya? Pero cuando lo detienen a él con su familia, con sus hijos, que era innecesario que se le contó ellos, su respuesta no, dice, no, yo soy la autoridad aquí. Y hay una altercación que lo encuentro, no sé si reír o llorar, del doble estándar o de la frustración, donde dice que en esencia yo puedo hacer lo que yo quiero porque soy líder. Y realmente refleja un pensamiento que para ellos es fácil poner más de 90 días de confinamiento, de regulaciones, de restricciones, de la cuarentena, no salgan
y todos nosotros hemos tenido que ir corriendo porque 3 horas no se alcanza nada, porque todos están tratando de hacer las mismas cosas en las mismas 3 horas y todos terminamos estresados y nuestras regiones, con Iquique y Alto Piso, las ciudades que han estado en el lapso más largo. Y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Bueno, porque los políticos no tienen que ellos acatar por las mismas reglas. Ya, disculpen mi cierto nivel de frustración, se podría decir, o ironía en estos casos, pero el principio es lo siguiente: si es que el liderazgo no puede seguir las mismas normativas que ellos hacen que el resto, ¿por qué nosotros deberíamos seguirlas? Ya, todo esto demuestra un cierto nivel de gran hipocresía. Es lo mismo que Jesús estaba reclamando acerca de los fariseos. Los fariseos ponen cargas inmensas que ellos ni con un dedo tratan de mover, pero hacen que el resto se sienta horrible. Entonces, si tú vas a ser un buen líder, tienes que vivir por el estándar por lo cual estás enseñando. Tú eres el estándar de ejemplo. Como líder, lo que tú haces, ¿ya? Si tú eres el padre de la casa, lo que tú haces es el parámetro para que tus hijos sigan. Como esposo o esposa, lo que tú haces es el parámetro para que tu cónyuge siga. Lo que tú haces en el trabajo, siendo supervisor, es lo que tú dices, lo que haga el resto. Y un dicho muy importante que yo aprendí años atrás con mi pastor que falleció, él dijo esta frase que es: lo que una generación hace en moderación, la próxima lo hará en exceso. Y realmente tenemos que considerar realmente lo que significa ser líder. Bueno, finalmente, número 3, en esta pauta de ser un buen líder, en este ámbito de colaboración para que la gente quiera seguir, ¿ya? Finalmente debes tener una intención genuina. Si tus intenciones son genuinas y son demostrablemente genuinas y tienes credenciales de genuinamente querer ser de ayuda y de apoyo, gente querrá seguir. Es como en el caso del matrimonio. La Biblia da una de las frases que es grandemente odiado en el mundo secular, es grandemente mofado, se podría decir, en los círculos antibíblicos o anticristianos, donde en Efesios 5 se dice, ya Pablo está recomendando para un matrimonio firme, para un matrimonio feliz, para un matrimonio que honra a Dios. Mujer, sujétese a su esposo, ¿ya? Y me acuerdo cuando era soltero, en seminario, con otros varones, ya le decíamos diciendo, amén, aleluya, predícalo, ya. Todos esos hombres ya están casados y no se ni atreverían de insinuar ese machismo, ¿ya? Pero la realidad es sumamente difícil, si no imposible, que una mujer quiera seguir la dirección del esposo. A no ser, desde un punto, a no ser de un punto. Ya voy a recalcar esto. Para una mujer es sumamente difícil, si no imposible, el querer seguir la dirección de su esposo, a no ser que el hombre siga la misma instrucción que sigue en el mismo capítulo. ¿Y cuál es la instrucción para el hombre? El hombre debe amar a su esposa, mejor dicho, disculpa, como a su propio cuerpo y en esencia más que a sí mismo. Porque Cristo era el ejemplo que dice, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida en rescate para salvar a la iglesia, así debe ser nuestra intención y amor por nuestra esposa. Cuando una mujer sabe que el interés de su esposo es para el beneficio de ella y que él la pondrá a ella por encima de cualquier otro propio bienestar, a la mujer no le va a costar el querer seguir esa dirección. ¿Por qué? Porque sabe que el bienestar de ella está en mente. Cuando una esposa, cuando hijos, cuando trabajadores y clientes, para miembros de una iglesia, cuando ellos saben que el líder quiere el beneficio y sus acciones demuestran esas intenciones, ahí, y solamente ahí es cuando van a querer seguir. Ahí es cuando este versículo aplica. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. Las 3 C. Si tú vas a ser un buen líder, debes construir, cuidar y colaborar. Ahora, puedes decidir no ser un buen líder y ocupar las 3 Ds para un mal líder. Las 3 Ds de un mal líder es destruir, descuidar o disipar.
o dispersar, mejor dicho. Pero la decisión será tuya. Ahí es donde tú tienes que decidir si serás Raúl el constructor o Ralph el demoledor. Bueno, que el Señor le bendiga grandemente en esta tarde, en el resto de esta hermosa semana que Dios nos ha dado. Bendiciones.